Muchísimas medidas. Yo creo que la falta de políticas públicas en materia legislativa, la omisión legislativa, pero sobre todo el presupuesto acompañado de perspectiva de género. ¿Cuáles son las medidas? Un verdadero presupuesto con perspectiva de género, pero sobre todo en la materia que a nosotros nos compete, en que no exista omisión legislativa, falta de políticas públicas y en los municipios donde incide la atención con los ciudadanos, la falta de políticas de atención en temas tan vitales como la promoción y la garantía de sus derechos desde las escuelas, desde que las niñas sepan que tienen el derecho de poder decidir libremente, de que las niñas sepan que tienen el derecho de no vivir en un ambiente de violencia, pero que lo puedan garantizar y palpar, para que ellas, conforme vayan creciendo, puedan ver sus derechos reflejados. Entonces yo creo que el presupuesto, la falta de políticas públicas, las de políticas de atención y las medidas legislativas son lo que debemos de implementar. Garantizar sí o sí el tema de paridad y de acceso a los cargos de elección pública, tanto el 50% de hombres como de mujeres. Para nosotros y para las vidas internas de los partidos políticos, la capacitación tiene que ser vital para encontrar a mujeres que quieran participar en un rol muy distinto al que venían teniendo participación o injerencia, ¿no? Cada vez vemos a más mujeres, pero no por cubrir la cuota que les exigen, sino que sean mujeres que estoy segura que hay muchas que les gusta el tema de la política, pero por miedo, por rechazo, por señalamientos no quieren participar, pero sobre todo por muchas cuestiones como violencia, machismo y algunas otras situaciones en las cuales nos vemos envueltas por incursionar en un tema que solamente se veía para un... Pues creo que una de las acciones afirmativas es incluir a perfiles de mujeres investigadoras en lugares donde hay menos presencia de nosotras. Podemos ver que en diferentes facultades hay espacios meramente masculinizados donde hace falta aumentar perfiles de mujeres para potenciar este asunto y minimizar el asunto de las brechas, el asunto de trabajar en las brechas salariales. Eso sí es algo muy importante porque si nos interpela, hacemos un trabajo sumamente que nos absorbe demasiado y que a veces es como injusto ver como colegas que no hacen lo mismo ganan. Otra acción afirmativa creo que es justamente con eso que te decía, con este asunto de que todas las mujeres académicas estamos con este asunto de aprobación. Creo que es importante que la institución universitaria eduque en perspectiva de género, no solamente a los profesores, sino también a los investigadores, también a los administrativos, a los de imagen, a todos, y en todas las actividades, no solamente académicas, sino también médicas. Creo que ahora hay que pensar y todo en perspectiva de género, porque los movimientos feministas nos han dicho cómo ha transformado las realidades, el pensar desde esas formas, y cómo ha visibilizado violencias que antes no se visibilizaban. Entonces el asunto de educar en perspectiva de género y para los derechos humanos de quienes son vulnerabilizados. Aquí cuando hablo de género no hablo solo de mujeres, hablo incluso de la disidencia sexual. Hay todavía mucha violencia criminalizante con estos sujetos, ¿no? En el asunto de que si eres gay, que si eres trans, muchas personas no pueden abrirse siendo ellas porque pues saben que lo que pueden ellas sufrir, violencia. Justamente hicimos una actividad integradora apenas en la universidad donde trabajo, la licenciatura de Ciencia Política, y hicimos un proyecto en actividad integradora en cuántas mujeres trans hay en las facultades. Y vimos también ahí que el hecho de que tú te enuncies como mujer trans tiene que ver con un asunto de qué clase eres, qué condición económica tienes y en qué facultad estás. Obviamente, por ejemplo, en facultades meramente masculinizadas eso sería imposible. Entonces, justamente educar en la perspectiva de género en todas las facultades y sobre todo profundizar más este estudio en las facultades masculinizadas. Derecho, arquitectura, las ingenierías, ¿no? Justamente con esta actividad integradora nos dimos cuenta que hay mujeres y hay gays que no se abren en este tipo de facultades porque dicen es que me van a decir, ¿no? Y por ejemplo eso no se ve tanto en sociología, donde abiertamente dice soy gay,
donde tienen ya esta educación con perspectiva de género. En el desarrollo humano, en la ciencia, en el asunto de los centros de investigación deben de ya tener esta deconstrucción. Pero sí creo que esta es una acción afirmativa, ¿no? Y que podría tomar en cuenta. Bueno, creo que sí, la visibilización de los derechos de las mujeres es un tema muy importante, pero también es importante, creo, para avanzar, que las nuevas generaciones de mujeres puedan ver no solo en papel, sino en la realidad, la realización de otras mujeres en el ámbito académico, ¿no? Es decir, que tengan ejemplos reales de profesoras, de asesoras, de investigadoras, de científicas que están ahí y que lo han logrado y que lo están haciendo. Creo que eso es lo más importante, que ellas puedan tener ejemplos reales, que sean figuras o posiciones a las que ellas puedan aspirar, quieran que aspiren a ocupar esos lugares, pero que además sepan que es posible, porque hay otras mujeres que ya han ido allanando el camino para eso. En ese sentido creo que es muy importante, hay muchos temas en la mesa, pero creo que tendríamos que trabajar desde la academia igual en muchos temas, pero uno que a mí en particular me llama es la desfeminización del cuidado. Mi experiencia como profesora me resulta alarmante cuando muchas de las estudiantes que se acercan a uno como profesor para pedirnos que lo consideremos porque no puede asistir a clase o porque no tiene el rendimiento de la mayoría de sus compañeros, normalmente es porque en ellas recae, en estudiantes jóvenes, recae el cuidado de sus hermanos menores, el cuidado de las personas adultas mayores en casa, o simplemente el cuidado de algún enfermo, enferma en casa, el cuidado de alguna persona con discapacidad. Es decir, naturalmente estas nuevas generaciones, las mujeres, se enfrentan a tener que abandonar sus estudios para ocuparse del tema del cuidado en el hogar. Eso me parece que sigue estando muy presente, como en mi experiencia como profesora lo veo y me parece muy preocupante. Por eso creo que es importante que las académicas que estamos frente a ellas podamos servir de ejemplo, ¿no? Es duro, es más duro que podríamos decir el camino de un colega varón, porque tenemos que poder hacer como malabares con todos los temas de cuidados que tradicionalmente están puestos en las mujeres, es decir, esta feminización del cuidado, que implica tiempo, que implica un desgaste mental, que implica un desgaste físico y también poder llevar una vida académica, ¿no? Desde la licenciatura, mucho más allá pensar en dedicarse en una vida en la investigación, ¿no? Que también requiere mucho tiempo y requiere una concentración completa a ese objeto de estudio. Entonces, creo que es importante visibilizar, sí, los derechos que tienen todas las mujeres, pero también ocupar esos espacios con conciencia de género, ¿no? Porque otro gran problema es que hay mujeres que no tienen esta conciencia de género y entonces no es que abonen a estas nuevas generaciones. Entonces, en ese sentido, seguir visibilizando investigaciones muy importantes desde la academia que suceden en torno a los derechos humanos, al derecho de las mujeres. Particularmente quisiera hacer la referencia, por ejemplo, ahora en caso de Colombia, que se están dando estos tratados de paz, de la nueva paz con la guerrilla que tuvo en el caso de Colombia tanto tiempo. Un grupo de activistas académicas en Colombia lo que lograron, algo histórico, es que por primera vez en todo este fenómeno de llegar a la paz en Colombia después de este pasado de guerrillas, se pudiera puntualizar la violencia sexual como arma que sufrieron las mujeres en la guerrilla, ¿no? Algo muy importante porque se visibiliza otro tipo de violencia que existe hacia las mujeres, ¿no? La violación como un arma de guerra es algo muy importante que a través de las activistas y las académicas en Colombia se pudo llegar a eso. Me parece un logro muy importante.
también violencia reproductiva, ¿no? En el caso concreto de la guerrilla en Colombia. Entonces son muchos temas que cruzan las diferentes vivencias, las diferentes experiencias de lo que es ser una mujer, que a través de la academia podemos conceptualizar, trabajar, estudiar, visibilizar, y creo que es lo que lo que nos debería de estar ocupando, ¿no? Las experiencias de las mujeres.